¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, en este caso desde el tallercito. A muchos amigos les gustan los videos desde acá, así que bueno, como estoy con un ratito de tiempo y he notado en los comentarios que varios amigos preguntan por compresores. Yo tengo dos compresores, uno un poco más grande en el taller, uno un poco más chico como para llevar a los domicilios por cualquier situación que se pueda suscitar. No soy de los que cree que se puede destapar una cañería con presión, porque bueno, podemos solucionarlo parcialmente, pero ha pasado en la estadística que al poquito tiempo empiezan los problemas de humedad, dado que los caños revientan. Si no puede destapar, revienta. Está bien, está el que me dirá, Tano, pero trata de hacerlo con menos presión. Sí, pero cuando uno manda una determinada cantidad de libras y ve que no destapa, tiene que seguir incrementando la presión hasta que se logra el objetivo. Y bueno, por ahí logramos destapar el tramo tapado, la pieza tapada. Ni hablar si es un problema general de la cañería, porque ya hay trabajando cañerías de 50, 60 años, que en fin, no se van a lograr destapar. O se van a lograr destapar, pero van a aparecer estos problemas que le comento. En fin, el videito de hoy, esta charlita pequeña, que no es la charlita que tenemos cotidianamente en mi taller, sino bueno, noté que sí no había hecho este videito, esta charlita, y a muchos amigos por ahí les es útil, les aclara algunas dudas, algunas cuestiones que por ahí pueda graficar o no, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del video, pero básicamente voy a describir el funcionamiento básico de un compresor. Este obviamente es el cabezal, acá tenemos el volante, donde va a tener el giro a través de una correa que va a ir montada sobre un motor. No nos vamos a detener mucho en eso, dado que básicamente todos lo sabemos. Acá tenemos un eje, que es donde empieza el tema, que esto va, o sea, vendría a ser la punta de un cigüeñal. Acá adentro, esto se podría llamar el block, es muy parecido a un motor de 4 tiempos o un motor de 2 tiempos, pero más parecido a un motor de 4 tiempos. Tenemos un cigüeñal con su correspondiente biela, este es un cilindro, acá adentro hay un pistón con sus correspondientes aros, y en esta tapita, que se podría llamar la tapa de cilindros, hay dos valvulitas de funcionamiento automático, que cuando el pistón va hacia abajo generando vacío, es porque la válvula de admisión, la de este lado, trabaja en sentido del giro del motor. O sea, gira el motor, baja la válvula, se produce vacío en el interior del cilindro, dado que el pistón está bajando, se llena con aire. Cuando el pistón está llegando abajo, empieza a cerrarse esa válvula, dado que la compresión del mismo aire la empuja hacia arriba, y comienza a abrir la que llamaríamos de escape. Trabajan al revés. En este sentido, viene girando el pistón hacia arriba, abre la válvula y envía por este caño, esta manguerita, debería ser un cañito, el aire comprimido al tanque. Bueno, espero que sea clara la explicación, dado que es un sistema básico. O sea, cuando el pistón baja, deja ingresar aire, se produce vacío en el cilindro. Cuando gira comprimiendo, se empieza a cerrar la valvulita de admisión, que trabaja en sentido opuesto a la compresión, o sea que cuando viene la compresión la cierra, y empieza a abrir la válvula que manda el aire al tanque. Y así se genera este efecto. No sé si se escucha la admisión, y ahí la expulsión del aire. Esto va con un baño de aceite, o sea, tiene un nivel de aceite constante, dado que trabaja por salpicado. Cuando el cigüeñal gira, en este cabezal particularmente, debajo del muñón de biela, hay una especie de cucharita que levanta el aceite y la tira hacia los aritos
todas las partes móviles, ya sea perno de pistón, unión de biela, en fin, es lo más parecido a un motor a explosión. Tiene un cigüeñal, como dije, 2 retenes en cada una de sus puntas, en fin. La explicación puede sonar obvia, puede sonar corta, pero es el principio básico de cómo funciona un compresor. La vuelvo a repetir una vez más para los amigos que no entendieron y no tengan que rebobinar, bueno, ya está. Que no tengan que retroceder el video. Tenemos el pistón arriba, vamos a imaginarnos que está arriba. Comienza a bajar. La válvula que está de este lado la vamos a llamar de admisión. Comienza a bajar, dado que trabaja en sentido conveniente a la admisión. Deja entrar un determinado aire en el vacío que se produce en el cilindro. El cigüeñal sigue girando, el pistón comienza su carrera ascendente. La compresión comienza a cerrar esa válvula, dado que es de apertura y cierre automático, acorde al vacío del pistón. Y comienza a abrir la válvula de escape, que trabaja obviamente en sentido favorable a la compresión. Ahí el aire fluye por el escape, llamémosle, hacia un depósito que podría ser un tanque. Mucha gente lo pone directo, la verdad que a mí no me gusta. Me gusta que haya un tanque con una buena capacidad para tener aire. Así que bueno, ese sería el principio básico de cómo funciona. Bueno, este es un volante con una relación para un motor de 3/4. Nada que no se haya visto en otro momento. Después, bueno, espero haber sido claro. Esta unidad se puede armar con limitadores de presión, con distintos picos para distintas cuestiones. Incluso mucha gente usa este tipo de cabezales para elevar agua. O sea, se manda, el principio es el mismo que expliqué, nada más que acá no trabaja para nada el agua, sino que esta manguera que iría al tanque se manda a lo que sería la perforación y obviamente la presión hace subir el agua, ¿no? Así que bueno, espero haber sido claro. Es un cilindrito elemental con 2 valvulitas que funcionan tipo láminas. Para los amigos mecánicos esto es una obviedad, pero bueno, son tipo flapper. El trabajo que se le hace generalmente, si el cilindrito no está gastado, uno se puede ahorrar la rectificación. Pero bueno, generalmente se le hace una bruñidita, se le cambian los aros, se limpian bien las valvulitas, se le cambia el aceite y hay compresor para rato. En este caso, este está funcionando muy bien, así que bueno, nada, quería contarles, dado que me han hecho notar que nunca he hecho una descripción de cómo funciona un motor 4 tiempos, 2 tiempos y en este caso de un compresor. Lo que pasa que bueno, son temas que ya están remanchados, ya hay demasiados canales que hablan de los ciclos básicos y de los principios de motores y de motores de combustión interna, motores eléctricos. Si bien nuestro canal está orientado a la antigua escuela, pero bueno, sé que hay por ahí gente que, no digo que tenga más conocimientos, dado que bueno, uno tiene su experiencia, pero ya está hecho, muchachos. ¿Para qué lo vamos a repetir? Pero siempre que haya una duda, alguna sugerencia, alguna pregunta y yo tenga la respuesta, voy a tratar de hacer el videíto, hacer la charlita y contarles un poco más o menos de qué se trata. Así que nada, cualquier duda, cualquier consulta, espero el comentario, si no por Facebook, Instagram y nada. Les mando un saludo, vamos a seguir con las tareas cotidianas. Nos vemos esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller y posiblemente quizás en otro videíto en un par de horas. Un saludo.